El Ministerio de Enseñanza y Predicación, Rema Internacional, presenta hoy a la licenciada Diana Ballestas de García con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. Vamos a leer la bendita y poderosa palabra de Dios. Todos tenemos Biblia, ¿verdad? Voy a leer la versión Reina Valera en favor de todos. Dice la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar un momento, cerremos los ojos. Roguémosle al Señor que nos ministre, que nos hable. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra que podemos leer, Señor, en libertad. Padre, enséñanos. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más sensibles a tu voz y a tu palabra. Aún todos los que nos escuchan a través de la red, que puedan, Señor, a través de este mensaje, escuchar tu voz, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que coloqué al mensaje en el día de hoy: la guerra de los siglos. La guerra de los siglos. Si podemos usar el videobin para ir colocando el pasaje y el título, sería bueno. La guerra de los siglos. ¿Usted sabía que estamos en una guerra? ¿Cuántos lo sabían? Mire lo que dice el pasaje antes de entrar en el detalle de lo que es esta guerra de los siglos. El apóstol Pablo está hablando acerca de que somos soldados y que como soldados tenemos armas, pero no es algo que podamos ver. Investigando un poquito acerca de lo que nuestro ojo físico puede ver y lo que no puede ver, pensando que podemos ver un porcentaje de todo lo que nos rodea, me asombré cuando me di cuenta que el ojo humano solamente ve el 1% de lo que le rodea. Así que si usted mira, me está mirando, mira hacia allá, voltea la cabeza hacia este otro lugar, lo que usted va a ver es solamente el 1% de lo que realmente hay en ese espacio. A mí eso me asombró. Porque yo dije, ¿y el otro 99% entonces qué es? Bueno, investigando un poco más, me di cuenta de que hay rayos X, rayos gamma, hay microondas, microorganismos, bacterias, virus, polvo, rayos ultravioleta en ocasiones, rayos infrarrojos, rayos cósmicos. Hay unos rayos que el sol produce que en este momento nos están afectando. Atraviesan la tierra, atraviesan incluso las paredes, nuestro cuerpo humano lo atraviesan. Y aunque estemos metidos en una cueva, en un lugar subterráneo, allá nos están llegando esos rayos, pero no los vemos. Nuestro oído, mire nuestro oído capta muy levemente lo que logra captar. Si pudiéramos escuchar las explosiones que hay en el sol, imagínense lo que escucharíamos. Esas grandes erupciones, el sol haciendo
erupción, si pudiéramos escuchar las bacterias caminando, moviéndose en el aire, en el piso y demás, si pudiéramos ver cómo el sol quema todo lo que, donde caen los rayos del sol, los que vienen con fuerza, con todo su concentración, pero no escuchamos nada de eso. A veces creemos que no oímos nada, pero no, es que nuestros ojos, nuestros oídos, están diseñados para escuchar y ver muy poco. No podemos ver lo que hay dentro del organismo de cada uno. Incluso algo muy delgado como una cortina nos impide ver lo que hay del otro lado. Realmente nuestra visión es muy limitada. Esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, tampoco lo ven nuestros ojos. ¿Qué es lo que no ven nuestros ojos? El mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual de maldad al que nos tenemos que enfrentar todos los días. Pero el Señor nos dice que ahí está. Y por lo tanto, así como creemos que hay cosas que no vemos, pero están allí, también creemos y aceptamos que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Yo tengo un espíritu que si en este momento saliera de mi cuerpo, ustedes no lo verían. Tendrían que también ser espíritu, su espíritu salir de su cuerpo para ver y así encontrarnos. Y el mundo espiritual no solamente es más real, es primero que el mundo físico. El mundo físico vino a existir después de que ya existía el mundo espiritual. Mirando este pasaje entonces, vamos a tratar de quitarle la retórica que tiene el pasaje. ¿Qué es la retórica? Esa forma que usa el apóstol Pablo para explicar lo que es difícil de entender. Ejemplo, dice el apóstol Pablo, pues aunque no andamos en la carne, lo que se refiere es a que no estamos en ese estado de carnalidad, no estamos andando como un mundano, como una persona que no es de Cristo. Dice, no militamos según la carne. No hacemos campaña de acuerdo a lo físico, a lo que ven nuestros ojos. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, Él da por sentado que somos soldados y que estamos en una campaña militar y que estamos armados. Todo eso es una forma retórica en la que el apóstol Pablo está tratando de explicar que realmente, espiritualmente, somos soldados. ¿Cuántos soldados hay acá? Amén. Y tenemos que ser conscientes de que es así, porque cuando se nos olvida que es así, podemos ser tomados desprevenidos por el enemigo. Así que quise hacer una especie de como de paráfrasis de las palabras que usó el apóstol para escribir estas líneas. Y lo que logré construir fue lo siguiente. Escuche. Pues aunque somos de carne y hueso, somos guerreros espirituales. Y las herramientas de guerra para atacar son espirituales y son potentes, porque son de Dios, para destruir razonamientos y toda exaltación que se levanta contra la ciencia de Dios, y haciendo prisioneros los pensamientos a la obediencia en Cristo. Eso es lo que pude construir, tratando de ser lo más fiel al pasaje, quitando de pronto un poquito la retórica. Siendo así, todo aquel que ha aceptado a Cristo como Jesús, como Salvador, cambió de bando. Ahora ya no está dentro del ejército del enemigo. Ahora hace parte como soldado activo del ejército de Dios. Y si yo soy consciente de eso, debo saber cómo vive un soldado. Cómo es la vida de una persona que está en una milicia. Porque en una batalla, en una guerra, hay muertos. ¿Cierto? Pues que yo no sea uno de los muertos de esta batalla, de esta guerra. Por lo tanto, entendamos y miremos con un telescopio,
como con un telescopio espiritual, miremos cómo es ese mundo espiritual y cómo vencer en ese mundo espiritual. Yo he vencido en muchas ocasiones. He tenido momentos de apure, pero el Señor me ha permitido vencer. Nosotros peleamos con un enemigo que ya está vencido. Él lo que está es como dando pataleos de ahogado. Vamos a mirar entonces a qué nos enfrentamos diariamente. En primer lugar, somos soldados espirituales. Somos soldados espirituales. Dice la Biblia, no militamos según la carne. La palabra militar, debilitamos, básicamente es el vocablo estrategia. Estrategia es una palabra griega y significa estar en campaña militar, estar en servicio militar. Entonces, es un servicio militar, realmente lo que estamos haciendo. Y tiene mucho que ver, la palabra estrategia, que es el vocablo griego que se usa, tiene mucho que ver con privaciones, persecuciones y en muchas ocasiones peligros que tenemos que correr por causa de ser soldados. Cuando nosotros vemos los soldados, a veces me ha tocado ver en el batallón donde yo viví cerca de ese batallón, muchachos 17, 18 años, muy jovencitos. Algunos todavía no se les ve huella todavía de barba. Y se ven como unos niños grandes vestidos con el uniforme. Cuando yo veo un soldado de esos, que generalmente los ponen a cuidar la calle, a vigilar la entrada, pero están armados. Y el arma que tienen está cargada. Veo a esos muchachos y yo pienso, Dios eterno, ellos están armados para atacar, pero ellos son enemigos de alguien que también está dispuesto a atacarlos. El hecho de estar con ese uniforme de camuflaje, de ese uniforme de campaña, ya los pone en peligro. Son un blanco militar. Por eso pienso realmente que los varones que prestan el servicio militar pueden entender mejor a qué nos estamos refiriendo. Es diferente ver una persona ya vestida de civil. Nosotros en Cristo no somos civiles, somos soldados. Y estamos como vestidos con ese uniforme de campaña. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, la palabra carne es la palabra griega sarxi o sarxi. Indica lo que es la masa, carne, la magra, lo que es carne. Se está refiriendo a lo que es físico, lo que se puede tocar humanamente. A eso se está refiriendo. Esto indica entonces que somos parte de una guerra que es espiritual. Hay guerras físicas. Ahora mismo hay varios países que están en guerra. Pero estamos hablando de un combate que es espiritual. Si es espiritual, quiere decir que no lo podemos ver con los ojos físicos. Si es espiritual, quiere decir que hay un enemigo que también es ¿qué? Espiritual. Si el enemigo es espiritual, ¿podemos verlo? No. ¿Con los ojos físicos? No. No lo podemos ver con los ojos físicos. El hecho de que no lo podamos ver con los ojos físicos, ¿indica que no está allí? No, allí está. Espero que en este lugar no hay ninguna presencia de ese ejército malo. Pero él está allí. Y tenemos que saber cómo opera, cómo actúa. Somos soldados espirituales y debemos vivir como vive un soldado. Pensemos un momento entonces, ¿cómo vive un soldado? El soldado se levanta a las 10 de la mañana. Se levanta a las 4 de la mañana. Se baña a esa hora. ¿El soldado se pone una camisa guayabera con una pantaloneta? No, se pone un uniforme. Ese uniforme habla de la sola fe en la que estamos nosotros. Un solo bautismo.
un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Estamos uniformados doctrinalmente. Aquí nadie cree algo diferente. Aquí todos creemos lo que dice la Biblia. Estamos uniformados en ese sentido. Un soldado pasa entrenando, pasa ejercitando. Tiene una dieta especial. ¿Alguien ha visto alguna vez un soldado pipón? ¿Le parece que eso es posible? Imagínense un soldado gordo, pipón. Antes de tomar y disparar el arma, ya le dispararon a él. Un soldado está en ese estilo de vida, entrenando, ejercitándose. En la carta a los Hebreos hay un pasaje que quiero recordar, quiero leerlo. La carta a los Hebreos habla acerca de cómo debemos estar nosotros ejercitados. Hebreos capítulo 6, dice la palabra de Dios en el verso 14. Hebreos 5, capítulo 5, verso 14. No el 6, capítulo 5, verso 14. Dice la Biblia: pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, ¿vio? Práctica, uso, entrenamiento, tienen los sentidos ejercitados, entrenados para discernir entre el bien y el mal. Eso es la palabra de Dios, la Biblia. Si habláramos de un porcentaje, no podemos avanzar sin hacer una aplicación. ¿Qué tan entrenado está usted con respecto a la palabra de Dios? De 0 a 100, ¿qué tan entrenado está? No me responda, respóndase usted. Yo me estoy entrenando todavía, sigo entrenándome y seguiré practicando, ejercitando. Ponen a los soldados a practicar en blancos, le ponen una especie de tablero donde se marca la distancia y ellos tienen que disparar allí, desperdiciar balas. No están desperdiciando balas, están entrenando para salvar su vida o la de otra persona. Y el arma que nosotros usamos es la palabra de Dios. Por lo tanto, mi hermano, nosotros vivimos entrenando. ¿Qué pasa cuando un soldado deja el arma por allí regada? Estuve mirando, escuchando el testimonio de alguien. Este joven llegó a prestar el servicio militar, le entregaron su rifle y bueno, él practicó. Se levantó, se vistió un día de estos que estaba allí prestando el servicio militar y dejó el arma recostada en la cama. Cuando ya estaba en la formación, su capitán, la persona que les dirige, les dijo a todos que iban a practicar. Y él, de pronto, era el soldado más distraído. Capitán, mi arma se me quedó en la cama, voy a buscarla. ¿Qué creen que hizo el capitán? Lo castigó, mi hermano. Sí, lo puso a trotar todo el día, lo puso a hacer oficio. No entrenó con su pelotón, porque si hubiera sido caso en el que su vida corría peligro, hubiera muerto. Y si el pelotón, la compañía de soldados que está con él, hubiera dependido de él, todos hubieran muerto. Por eso es tan importante que usted se forme, que usted se entrene en el estudio de la palabra de Dios, que usted aprenda a interpretar la Biblia. Si no, mi hermano está perdiendo el tiempo. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Un soldado siempre está alerta, siempre guarda algo, cuida algo. Tenemos que tomar ese ejemplo. ¿Cuántos soldados hay acá? Amén. El Señor sigue reclutando soldados, ¿oyó? En segundo lugar,
Ya vimos que somos soldados espirituales. O sea, aquí ahora mismo estamos vestidos con un uniforme de camuflaje. Esos uniformes de campaña. Ahora, nuestras almas son espirituales, dice el pasaje. Dice allí el verso 4 del capítulo 10, segunda a los Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, si la batalla es espiritual, si el enemigo es espiritual y si somos soldados espirituales, las armas también son espirituales. Dice el texto aquí, la palabra armas que se usa aquí, es la traducción griega de la palabra oplón. La palabra oplón está refiriéndose a una herramienta, es como un utensilio que sirve para defenderse. Es un arma de campaña para hacer expediciones militares. Si el soldado se separa de esa arma, su vida puede correr peligro. Ahora, en Efesios capítulo 6, verso 12, Efesios, vamos un momentico allá, verso 12, dice la Biblia: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra gente física, no es contra personas, seres humanos, visibles a nuestro ojo humano. Esta lucha, esta batalla es contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad, huestes espirituales de maldad. Cada vez que una persona se levante en mi contra, cada vez que una persona se levante en oposición a mí, yo debo ver y debo entender quién está detrás de esa persona. No es ella, es lo que está usándola para dañarme a mí. Por eso yo no me puedo levantar contra un hermano, contra una persona. Si yo estoy en Cristo, todo opera para bien. No puedo ver en un hermano a un enemigo. El diablo usa a su gente, no a los hermanos. Yo debo ver entonces lo que hay detrás. Nosotros ahora mismo, las huestes espirituales de maldad son demonios, son como soldados rasos, están en todas partes haciendo daño. Ellos están influyendo en la gente, hablándole al oído, los tienen detrás, los tienen al lado, algunas personas los tienen adentro. Estos demonios están haciendo un trabajo, están influyendo en la persona para que la persona piense cosas que no son de Dios, diga cosas que no son de Dios y hagan cosas que no son de Dios. Y la persona no es consciente de que lo que está haciendo, diciendo o pensando no proviene de Dios. ¿Estamos entendiendo? Encima de esas huestes espirituales de maldad sigue otra jerarquía de maldad, que son las autoridades o potestades. Estas entidades de maldad, que son demonios, rinden cuentas a esas potestades o autoridades. Esas potestades o autoridades son como, por ejemplo, para que entendamos un poquito mejor, la policía es una autoridad. La policía de tránsito es otra autoridad. La alcaldía es otra autoridad. La gobernación es otra autoridad. Bueno, esas entidades, esas autoridades o potestades están en esos puestos, dirigiendo, haciendo su voluntad.
pero ellos actúan en la medida en que Dios se lo permite. Y Dios se lo permite porque este mundo está bajo la autoridad, bajo el dominio del maligno. Sobre esas potestades y autoridades hay príncipes. Los príncipes son de un rango mayor. Están como en el espacio, en los aires. ¿Quiénes son los príncipes? Príncipe viene de la palabra, o es un derivado de la palabra principal. Son los máximos gobernantes de cada nación. Cada nación, su gobernante, está siendo dirigido por un príncipe de las tinieblas. Por eso es que nosotros, la iglesia, tiene que orar por los gobernantes, hacer rogativas para que ellos no se dejen influenciar y puedan gobernar como debe ser. Pero a pesar de las oraciones que la iglesia hace, ayunos y vigilias, mire todo lo que pasa. Un presidente que toma, le da vocería a personas que amenazan la moral. En algo se descuida la iglesia, o simplemente, hermano, el tiempo para el fin se está acercando. Y por último, por encima de los principados, príncipes de maldad que dirigen las naciones, están los gobernadores de las tinieblas. Esos están fuera del planeta. Ellos son los que ven quién entra, quién sale. Esos son los máximos jerarcas de las huestes espirituales de maldad. Nuestras armas, entonces, tienen que ser espirituales. En una película que hace algún tiempo alcancé a ver, el personaje tenía que enfrentarse a Satanás. Satanás quería usar a una muchacha para juntarse a ella, y entonces la criaturita sería una especie como de hijo del diablo y tenía que nacer en X fecha. Así que el encuentro debía hacerse en una fecha conocida por los que estaban protagonizando la película. Al principio, el detective que está encargado de defender a la muchacha busca todas las armas, dispara, ataca. Y el mismo Satanás le dice: ¿tú no ves que yo soy un espíritu? ¿Cómo vas a destruirme con balas? Es cuando él entiende, y entonces va y guarda a la muchacha como en un templo. Y en ese templo él tiene un combate, pero ya no con armas de fuego. Es igual. Génesis capítulo 3, vamos un momentico allá. Génesis capítulo 3 nos hace concientizar de que estamos en esa batalla. Vamos a leer en el versículo vamos para allá. Génesis capítulo 3, verso 15, 16, verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 15: pondré enemistad entre ti y la mujer. El hombre pecó y el hombre ahora tiene que sufrir las consecuencias de haber desobedecido a la orden de Dios. Entre las consecuencias está esta: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y no para ahí. Entre tu simiente, le está hablando a la serpiente que había sido usada por Satanás, y entre la simiente de ella. ¿Qué quiere decir? En ese momento Dios hizo una declaración de guerra. Es una declaración de guerra prácticamente universal.
Ningún ser humano se escapa. Y yo como ser humano, si no soy hijo de Dios, soy del bando de Satanás. Si soy hijo de Dios, entonces estoy del lado de Cristo. Pero no hay puntos neutrales. O se es o no se es. Esa enemistad existe hasta el día de hoy. Es una guerra que continúa y continúa y continúa. Hay heridos y hay muertos también. Mucha gente ha caído en el camino. Estas huestes espirituales de maldad tienen que ser atacadas con armas espirituales. Hay un pasaje que está en Hechos capítulo 13. Vamos a mirar allí qué tan poderosas son estas armas. Hechos, libro histórico, Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Mire lo que dice el pasaje. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios: pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y le dijo: oh tú lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla y tinieblas, y andando a tientas buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado en la doctrina del Señor. El procónsul es una persona que está puesta en eminencia. En este caso, el apóstol Pablo fue llevado allí. Eso fue en la región de Chipre. El procónsul, un gobernante, fíjese, un gobernante. Él está allí y se interesa en lo que Pablo está enseñando. ¿Cómo? Que hay salvación. ¿Salvación de qué? ¿Y cómo puedo ser salvo? Pero tenía un secretario que era un brujo. No era cualquier persona. Ese secretario, esa especie de asesor, era el que aconsejaba, era como un consejero al procónsul. Y en la medida en que Pablo le hablaba, el asesor le decía: este hombre usted no debe escucharlo, este hombre no está bien que usted lo escuche, usted es un gobernante. En el momento, a veces, a los que nos ha pasado esta situación, usted tiene que ser educado, hay que ser educado, amable con las personas. Y podría de pronto el apóstol Pablo en el momento haberle dicho: señor Elimas, por favor, permítame darle el mensaje al procónsul, él quiere conocer. Pero Elimas, el brujo, que era el asesor del procónsul, él no entiende de educación. Él tiene una meta. El apóstol Pablo era el enemigo en ese momento. Era el peligro. Todo el trabajo que él había hecho con el procónsul y con toda la región donde el procónsul estaba gobernando, estaba en peligro. Porque si el procónsul aceptaba el mensaje de Pablo, todo hubiera cambiado. Y uno de los primeros que hubiera tenido que salir de allí era el espíritu que estaba guiando a Elimas. Yo debo entender por la palabra que quien estaba dirigiendo a ese mago, a ese brujo, era un principado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Por qué? Porque era un gobernante al que estaba manipulando.
Cuando el gobernante entonces se da cuenta de lo que hizo el apóstol Pablo, el texto no describe como con detalle, pero al parecer lo que dijo el apóstol Pablo, mire lo que dijo Pablo, dice que lo reprendió: oh tú lleno de todo engaño y de toda malicia, dice, he aquí la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. ¿Quién hizo que este hombre quedara ciego? El Espíritu Santo. Pero ¿quién permitió que el Espíritu Santo fluyera? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ahora dígame si no son poderosas las armas.